Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy os traigo tutorial de cómo hacer estos maravillosos pendientes. Estos que veis tienen 8 colores distintos, pero los puedes hacer del color que quieras, incluso cambiarles la medida, hacerlos más largos o más cortos. Así que allá vamos. Vamos a empezar cortando un hilo de 50 centímetros, cogemos sus puntas, marcamos la mitad. Y ahora lo que haremos es colocar una argolla por dentro y hacer un nudo alondra. Colocamos la argolla, aguantamos el hilo y introducimos en el orificio las puntas de este mismo hilo. Pasamos por dentro y ajustamos. Colocamos la argolla en la tabla con pinza y ahora tendremos estos dos hilos. Lo que haremos es cruzarlos y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Cortamos un hilo de 50 centímetros del mismo color, juntamos sus puntas, marcamos la mitad y este mismo hilo lo vamos a colocar por detrás del hilo guía derecha, de esta forma, haciendo un nudo alondra doble. Dejaré por aquí arriba un vídeo donde explico los nudos básicos del macramé de forma un poquito más detallada. Después de hacer un nudo alondra simple, lo que hacemos es coger el hilo superior, lo pasamos por encima del hilo guía, luego lo pasamos por debajo y por el orificio que queda y ajustamos. Ahora cogeremos el hilo inferior y haremos lo mismo. Lo pasaremos por encima del hilo guía, lo pasamos por detrás y pasamos el extremo por el orificio que queda y ajustamos. Ahora vamos a hacer el mismo nudo en la parte izquierda. Vamos a apartar los hilos y nos vamos a quedar con estos dos del centro. Vamos a coger sus puntas, las vamos a juntar y vamos a introducir una cuenta de 4 milímetros.
Ahora lo que vamos a hacer es coger el primer hilo, que es el hilo guía, este de aquí arriba, y lo vamos a colocar hacia abajo de forma diagonal, cruzándolo con este más cercano, y con este mismo vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Vamos a coger uno de los hilos más cercanos de los que salen de la cuenta y vamos a hacer otro nudo festón hacia la derecha. Apartamos los hilos y vamos a hacer el mismo procedimiento pero por el otro lado. Cogeremos el primer hilo, que sería el hilo guía, lo vamos a cruzar con el siguiente de esta forma, lo ponemos en diagonal hacia abajo y con el hilo más cercano vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. También vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda con el hilo que nos queda. Para cerrar vamos a coger los dos hilos guías que tenemos aquí en el centro, los vamos a cruzar y vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha. En estos dos hilos va a ser donde vamos a colocar el primer color. Cortamos un hilo de 60 centímetros, vamos a necesitar dos, acordaros, uno para cada lado. En este caso yo voy a empezar con este oscuro. Y lo mismo, como hemos empezado el vídeo, con un nudo alondra doble por cada lado. Y hacemos lo mismo que hemos hecho con el color negro. Cogemos el hilo superior, el primero, colocamos el extremo por detrás del hilo guía, lo pasamos por debajo y por dentro del orificio que queda. Ajustamos, ajustamos al tejido, apretamos bien y volvemos a hacer lo mismo con el hilo de la parte inferior. Pasa por detrás y por dentro. Y ajustamos. Cortamos el segundo hilo de 60 centímetros del mismo color y hacemos lo mismo. Lo colocamos sobre el hilo guía con un nudo alondra doble. En la cajita de descripción de este vídeo tendréis todas las medidas de todos los hilos que he utilizado. Hemos colocado los hilos de color con los que vamos a tejer, con lo cual van a ser los hilos anudadores. Este hilo anudador siempre va por debajo del hilo guía. El hilo guía en este caso va a ser el de color negro y lo que vamos a hacer es empezar a tejer. Vamos a empezar por el lado derecho, vamos a empezar a coger el primer hilo, muy importante seguir el orden, ajustamos bien sobre todo los colores que hemos añadido y empezamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Empezamos tensando bien el hilo guía. Segundo nudo
Y aquí lo que haremos es buscar el hilo guía que hay aquí detrás escondido, lo pasaremos por encima. Muy importante no dejaros ninguno. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer lo mismo por el lado izquierdo, sobre todo antes de empezar, mirar que este hilo anudador esté bien puesto, lo ajustáis, pasáis por encima los hilos guías, en este caso vamos a empezar por el primero, muy importante el orden, y empezamos a tejer nudos cordón diagonal hacia la derecha. Cuando terminéis veréis que os quedarán 4 hilos en el centro. En este caso es para cerrar ya el tejido, os enseño cómo queda. Yo los he hecho de esta forma, así que en este caso yo voy a continuar haciendo nudos festón diagonal hacia la derecha. Cuando hayamos terminado el tejido, lo que faltaría es crear el borde. Para ello vamos a coger el hilo del extremo, que va a ser el hilo guía. Lo vamos a colocar de forma diagonal hacia abajo y con el siguiente vamos a hacer un nudo festón hacia la derecha. Y también vamos a continuar haciendo este mismo nudo con los siguientes 3 hilos. Por el otro lado lo mismo, cogeremos el primer hilo, que será el hilo guía, lo pondremos en forma diagonal y con el siguiente hilo lo que haremos son nudos festón hacia la izquierda. Repetiremos este nudo con los siguientes 3 hilos. Y para cerrar cogeremos los 2 hilos guías, los cruzaremos y haremos un nudo festón hacia la derecha. Ya hemos terminado la primera fila con el primer color y ahora empezaremos la segunda. Puedes hacer cuantas filas quieras.
Aquí os dejaré la segunda fila en cámara rápida, ya que el procedimiento es el mismo. Lo único que cambiaría sería pues los colores que vamos agregando y que cada vez van a haber más hilos para tejer. En la cajita de descripción os voy a dejar las marcas de tiempo por si tenéis que volver atrás en el vídeo para volver a ver el procedimiento, y también las medidas de los hilos. Tener en cuenta que los hilos guías hay muchas veces que se quedan por la parte de atrás del tejido de forma que no se ven demasiado bien, así que tenéis que tener en cuenta esto para no dejaros ninguno. Como veis, nos volvemos a encontrar con los 4 hilos del centro, que son los que cierran la figura. En mi caso los he hecho con nudo diagonal hacia la derecha en la primera fila, así que voy a volver a hacer nudo diagonal hacia la derecha para todas las demás. Aquí volveríamos a hacer lo mismo, vamos a tener que hacer el borde, así que cogemos el hilo que hay en el extremo, que será el hilo guía, lo ponemos en forma diagonal y hacemos nudos cordón hacia la derecha con los demás hilos. Ahora haremos lo mismo pero por el lado derecho. Cogemos el primer hilo, que será el guía, lo ponemos en forma diagonal hacia abajo, pasa por encima de todos los demás y hacemos nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Volvemos a encontrarnos con los hilos guías, los cruzamos y vamos a hacer el mismo nudo que hemos hecho en la fila anterior. Vamos a volver a hacer un nudo diagonal hacia la derecha y cerramos. Aquí ya tendremos la segunda fila hecha y podemos continuar haciendo filas o podemos dejarlo así en pequeñito o hacer un par más, en fin, a la medida que queráis. Aquí os muestro la medida. Esta medida, por ejemplo, pequeñita, me la han pedido alguna vez. Tiene 4 filas, bueno, en realidad son 3 más el inicio y mide 4 centímetros, ¿vale? Cada fila son 1 centímetro, así que dependiendo de lo largo que os guste, ya sabéis cuántas filas tenéis que hacer.
Ya he terminado el segundo pendiente, así es como quedaría. Y lo que haremos ahora es preparar los hilos para cortar y quemar. Yo lo que hago es empujar los hilos hacia atrás para luego cortarlos y quemarlos. Pues ya estaría, este sería el resultado final. La verdad es que son muy bonitos, súper ligeros además. Esto es para un pedido de Etsy. También os voy a enseñar otros que tengo por aquí ya con más tonalidades verdes, mucho más llamativo. Y podéis hacer los colores que más os gusten, incluso mezclas de colores, quedan todos espectaculares. Ahora vamos a poner los ganchos. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabéis que estoy empezando a hacer tutoriales, es de los primeros que voy a publicar, así que si tenéis algún consejo, sugerencia, es bien recibido. Si os ha gustado, suscribiros al canal, dejadme un comentario y cualquier cosita, cualquier duda me podéis escribir en redes sociales, os contestaré encantada. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.